Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 18 de enero del 2021, hecho nuestra tercera semana de clases. Durante el día de hoy vamos a ver los últimos temas que nos corresponden de esta primera unidad. Es importante que pongan atención porque es donde se desarrolla la segunda parte de su proyecto, que en este caso, el caso de al menos en este periodo, resulta ser más extensa o más grande que la primera parte que me estuvieron entregando el día de ayer. De tal forma entonces que tienen que desarrollar un poquito más de trabajo en esta ocasión que en la primera parte, debido a que yo les di por ahí algunos puntos más específicos sobre qué trabajar, ya que en periodos anteriores sí les pido que realicen un estudio previo, que hagan algunos estudios antes de tener un problema, entonces va a ser un poquito más sencillo para ustedes. Muy bien, en este caso, bueno, buenos días para todos nuevamente. Vamos a recordar un poquito el tema que veíamos la unidad pasada, perdón, la semana pasada, respecto al caso de Liverpool. Ustedes recordarán que para poder generar nuestro problema de decisión administrativa necesitábamos una situación o un escenario en el cual platicábamos con el tomador de decisiones, que fue lo que se presentó en el caso. Una vez que ya tuvimos esa conversación, que no nos dio mucha información, pudimos tener la capacidad de generar una pregunta o problema de decisión administrativa, que es este que está en pantalla. Posteriormente desarrollamos un problema de investigación de mercados con base en aquella pregunta, de manera que tuviéramos la oportunidad de responderla con suficiente información. En este caso, a partir de la determinación de fortalezas y debilidades generales de la tienda frente a sus competidores, pero que además influyen en el deseo de compra, una intención de compra como tal de la clientela. Así fue como empezamos a armar nuestra investigación en este caso, en este ejemplo. Una vez que ya se tiene el PDA y se tiene el PIN, pasamos ahora a descomponer en partes más pequeñas nuestro problema de investigación de mercados. Ya lo platicamos en alguna sesión previa también. ¿Cómo es que lo descomponemos o cómo es que lo desmenuzamos? Básicamente lo dividimos en partes más pequeñas de manera que sea más fácil de trabajar con él. Si mi problema de investigación de mercados me pide fortalezas y debilidades que influyen en la clientela, pues entonces yo tengo que separar ese tema en partecitas más pequeñas, pero que esté directamente relacionado. En este caso tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué criterios usan los hogares cuando eligen las tiendas departamentales? ¿Qué criterios usan los hogares cuando eligen las tiendas departamentales? En este caso, el primer componente, que es esa primera partecita pequeña de la cual les hablaba hace un momento, nos habla particularmente sobre las necesidades o sobre los, vamos a llamarlo, eh, incluso deseos o demás elementos que permitirán que un cliente vaya a comprar a X o a Y tienda departamental. Y lo comentábamos ayer, perdón, la sesión pasada, incluso cuando yo le preguntaba a alguno de ustedes cuáles son los motivos por los que preferiría ir a una tienda que a otra. Esos motivos que ya me está diciendo el cliente vendrían a ser fortalezas que tiene mi tienda, al menos para ese cliente. Ya después de que le pregunte a 20, 30, 50, 100, 200, 400 clientes, ya tendrá una noción más clara de cuáles son realmente mis, cuáles son realmente mis fortalezas y cuáles son realmente mis debilidades, porque eventualmente saldrá la oportunidad de determinar cuáles fueron los factores o los criterios por los cuales no van a mi tienda y prefieren ir con el contrario. Específicamente por esa diferencia de si estamos planteando factores míos o de alguien más, es que este componente no fue planteado específicamente en Liverpool. Pudo haber quedado, por ejemplo, ¿qué criterios usan los hogares cuando eligen las tiendas de Liverpool? Sin embargo, a mí no me interesan solamente las mías, me interesa también saber cuáles son las fortalezas y debilidades de los demás. Entonces, si mis clientes me dicen, no, lo que pasa es que cuando yo elijo una tienda departamental, lo hago por sus promociones.
y resulta que mi tienda no tiene promociones, entonces a esa pregunta o a ese criterio que eligió el cliente no se está refiriendo a mi tienda. Durante la encuesta, por ejemplo, resultará también, o le preguntaré a qué tienda acude con mayor frecuencia y ahí ya poder relacionar todavía más. Pero inicialmente, esta pregunta nos ayuda a determinar fortalezas, pero también debilidades de mi tienda en este caso. Y algo que les comentaba también en clases pasadas es que nuestros componentes se pueden plantear tanto en forma de preguntas, que nos ayuda a entender un poquito mejor cómo va a ser desarrollada la investigación, pero también puede ser en forma de temas, de tal manera que en lugar de tenerlo en forma de preguntas y evitar confundirme con las preguntas de investigación que van a venir más adelante o con el problema de decisión administrativa que vino primero, lo pongo en forma de temas y de esta manera a algunos de ustedes les ayudará más a entender la problemática. Esto ya es cuestión un poquito más de gustos que de si tiene o no tiene que ser así. En este caso, esta parte de componentes específicos, que es lo mismito, lo planteamos de la siguiente manera. Criterios de elección de tiendas departamentales. ¿Ok? Los dos hablan exactamente de lo mismo, solamente que uno está planteado en forma de pregunta y el otro en forma de tema. Cuando lo planteamos en forma de pregunta, incluso nos permite ahondar un poquito más respecto a qué es lo que queremos que cuando lo hacemos en forma de tema. Si acaso, esa será la diferencia. Pero repito, ustedes lo pueden plantear como mejor les convenga. Después, ¿qué tiendas se frecuentan a comprar categorías de productos específicas? Lo que les decía hace un rato, vamos a tener que buscar información respecto a qué prefieren los clientes sobre productos como, no sé, salas. ¿A qué tienda prefieren ir los clientes cuando hablamos de salas? ¿A qué tiendas prefieren ir los clientes cuando hablamos de electrodomésticos? ¿A qué tiendas prefieren ir los clientes cuando hablamos de, no sé, computadoras, etcétera? Lo ponemos en forma de tema. Preferencia de compra por categoría de productos. Es lo mismito, solamente con esto en forma de pregunta y otro en forma de tema. En este caso, ya veíamos esos ejemplos en la clase pasada. En este caso, entonces, como ya lo hemos repetido varias veces, lo que se busca es encontrar la forma de dividir nuestro problema de investigación de mercado de tal manera que sea mucho más sencillo el estudiarlo. Si se fijan en este caso que tenemos 5 componentes, los 5 van orientados hacia resolver ese problema de investigación de mercados. ¿Qué criterios usan los hogares? Puede generarme fortalezas y debilidades. ¿A qué tiendas frecuentan a los clientes para ciertas categorías? Me puede dar fortalezas y debilidades también. ¿Por qué? ¿Qué sucede si los clientes o los resultados me marcan que cuando hablamos de salas, el 95% de las personas encuestadas no respondió a Liverpool? Eso quiere decir entonces que tengo una debilidad en ese departamento y por ende no me conviene tal vez seguir con ese departamento o tengo que cambiarlo completamente. ¿Cuál es la participación en el mercado o de mi tienda y de los competidores para ciertas categorías? Lo mismo. Si me doy cuenta que la mayoría de los clientes asiste a otras tiendas para ciertos productos, pues tendré que tomar una decisión ahí. ¿Cuáles son los perfiles demográficos y psicográficos de la clientela? ¿Y existe alguna relación entre la evaluación de clientes y su preferencia? De tal manera entonces que los perfiles de clientes no me van a brindar fortalezas y debilidades necesariamente de forma directa, pero sí me pueden brindar fortalezas y debilidades en un panorama un poquito más amplio. ¿A qué me refiero? Planteamos, por ejemplo, la posibilidad de que dentro de los resultados se genere dentro por ejemplo, la pregunta 2, que a Liverpool, siguiendo con el ejemplo, que a Liverpool la gente no va a comprar salas, solamente el 5% de la población va a comprar salas. De mis encuestados resulta que en el perfil demográfico y psicográfico tengo a personas
entre, no sé, 40 y 50 años de edad, que son profesionistas y cada vez que van a una tienda departamental gastan por lo menos 35,000 pesos. Y resulta que ese 5% que dijo que sí va a mi tienda a comprar salas, son esos mismos profesionistas de entre 40 y 50 años, que gastan por lo menos 35,000 pesos cada vez que van. Estamos hablando entonces de que se puede convertir en una fortaleza el hecho de la dirección que está siguiendo mi empresa en ese departamento. A diferencia de quizá otras áreas donde a lo mejor personas entre 20 y 30 años que compran salas, las compran en otro lugar porque solamente quieren gastar 8,000 pesos, pues bueno, ese es un target que a lo mejor a mí no me interesa, pero sí me interesa este otro. Entonces, eso se puede convertir en mi fortaleza, buscar la posibilidad entonces de generar estrategias para ese target y dejar de lado el otro. O por el contrario, enfocarme en ese mercado que es mucho más grande y dejar este otro que siga comprando. Pero entonces cambiar toda mi publicidad o hacer alguna estrategia orientada precisamente a ese otro mercado que no está viniendo conmigo por mis precios elevados o por lo que sea. Entonces, de una u otra forma, los 5 componentes me ayudan a generar fortalezas y debilidades en mi tienda. Justo eso es lo que tienen que hacer ustedes en su siguiente paso de la investigación. Les planteo cómo va a ser los siguientes pasos. Una vez que ya me entregaron su problema de decisión administrativa, sus problemas y sus problemas de investigación de mercado, durante el día de hoy, va más tardar el día de mañana, les estaré enviando retroalimentación en el sentido de identificar cuál o cuáles son las posibilidades de que quede uno de los puntos que integraron ustedes en su tarea. De manera también que posterior a esto, y ya con un problema de decisión administrativa y un problema de investigación de mercados específicos, ustedes tengan la posibilidad de generar sus componentes. ¿Ok? De hecho, su siguiente tarea va a estar enfocada precisamente en esto, generar componentes para su problema de investigación de mercados. Pero no pueden empezar a generar componentes sin antes haber elegido un problema. Yo les pedí 3 y 3, no fue nada más por gusto, no fue nada más por que trabajaran más. La intención de pedirles 3 y 3 tiene que ver con que, en primera instancia, ustedes tengan desarrollado un poquito más el sentido de la forma en que se generan este tipo de planteamientos. Ojo, planteamientos de problema, porque recordemos, en un escenario normal, tendríamos que haber ido a empresa, tendríamos que haber platicado con las personas, tendríamos que haber definido junto con ellos los problemas existentes. En este escenario de pandemia en el cual no podemos hacer eso de forma tan sencilla, repito, preferí que lo hicieran de forma un poquito más aislada. Entonces, esas 3 ideas que estuvieron generando en equipo, espero yo, tienen cierto potencial de convertirse en una investigación completa. En algunos casos, directito, la primera que ponga con el primer problema de investigación, esa va a ser. Pero en otros casos en los cuales quizá batallen un poquito más, yo les ayudaré a que relacionen algunos de sus problemas para que se quede uno al final, uno de cada uno. Y de esta manera entonces ya tengamos un poquito más sólido nuestro problema de investigación de mercados, ¿ok? Pero sí quiero dejar bien claro nuevamente que la manera en que estamos generando nuestro problema de decisión administrativa, nuestro problema de investigación de mercados en este cuatrimestre, no es la forma ideal de hacerlo. Entonces, ya que yo les dé esta retroalimentación y que ya les entregue cuál es específicamente el problema de A y el problema IM que tendrán que estar desarrollando, ya entonces podrán generar sus propios componentes. Repito, esta información se los estaré dando durante el día de hoy o a más tardar el día de mañana en el transcurso del día. Bien, vamos a regresar un poquito a la tarea que les encargué precisamente en este tema. Aquí en el ejemplo que les puse en la clase pasada y que lo tenemos aquí nuevamente, existen 3 PDAs y 3 PIMs.
Si yo tuviera que tomar una decisión respecto a cuál es el mejor problema de decisión administrativa, para poder tomar una buena decisión tendría que tener un contexto más claro de cada caso. En el caso de ustedes, de los proyectos que me enviaron, hay algunos puntos que entiendo, otros, o mejor dicho, que conozco y otros que no conozco tanto. Algunos de ustedes se fueron por el área de emprendimiento, lo cual está bastante bien. Otros se fueron a identificar problemáticas en empresas reales, lo cual también está bien, no hay ningún problema con eso. Solamente ese detalle de que idealmente tendríamos que tener un contexto para poder tomar cuál es la mejor propuesta. En este caso, como estoy hablando de la UPB y como conocemos bastantito la universidad, podremos definir de forma más sencilla hacia dónde deberíamos de dirigirnos. Tenemos tres problemas de decisión administrativa. Vamos a enfocarnos en eso primero. ¿Cuáles de estos problemas de decisión administrativa serán más importantes para la universidad? ¿Cuáles de estos tres problemas de decisión administrativa resultan más urgentes de resolver? ¿O cuál de estos problemas de decisión administrativa nos van a impactar en una mayor cantidad de efectos? Una vez que considero de esa manera, ya podré tomar alguna decisión de cuál de las tres propuestas será la mejor. En este caso tenemos en primera instancia modificar la estrategia de atracción de alumnos, tenemos ampliar la oferta académica y tenemos continuar con la modalidad a distancia. Son tres decisiones importantes de la universidad. ¿Cuál de las tres en este momento será de mayor relevancia? ¿Cuál de los tres será mejor de utilizar para mi investigación? Suponiendo, por ejemplo, que tengo tiempo solamente de realizar una de ellas. ¿Cuál de los tres problemas de decisión administrativa que tenemos en pantalla será el mejor? Quiero escuchar tu opinión, Georgina. ¿Cuál de los tres PDAs que tenemos en pantalla deberíamos elegir para hacer nuestra investigación? ¿De las primeras tres o de las segundas tres? De las primeras, de los PDAs. Ok, a ver. Yo creo que la tercera, porque sonaría más, sería más interesante. ¿Por qué? Porque ahorita pues es un tema que está pues sí, de momento, y pues yo creo que todo el mundo quisiera intervenir o darse a conocer sobre ese tema. Ok, muy bien. Gracias, Georgina. Vamos con la opinión ahora de Axel. ¿Tú qué opinas, Axel? ¿Cuál de los tres problemas de decisión administrativa son los que tendríamos que abordar? Solamente podemos uno. Yo también pienso que la tercera opción, y pues principalmente pues para qué queremos la primera de traer alumnos, de ampliar las carreras si tenemos un problema actual, que es lo de la pandemia, y pues deberemos de ver si debemos continuar con esta modalidad o no, en vez de traer más alumnos o ampliar las carreras. Me parece que no están leyendo bien la número 3. La número 3 habla de continuar con la modalidad de distancia después de la pandemia. Es decir, esto no intenta resolver el problema actual de si está bien o si está mal. Lo que busca resolver es si deberíamos o no seguirlo en el futuro. O también habla de temas actuales. Muy bien, gracias, Axel. Quiero una tercera opinión. Vamos con Vicente. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de los tres debería ser la mejor alternativa para poder desarrollar una investigación? Buenos días. ¿Cuál de las preguntas? Pues a mí me gusta la uno, profe. Ok, ¿por qué?
deberían de modificar la estrategia de atracción de alumnos, porque la Universidad Politécnica es en cierta forma conocida por tener pocos alumnos y eso a su vez le resta algunas ventajas, no ventajas, sino como le resta oportunidades frente a otras universidades. Hemos sabido que se, algunas tiendas externas a la universidad no hayan muy atractivo empezar ahí porque hay pocos alumnos. Entonces no alcanzarían a cubrir su demanda total. Entonces es como, eso es uno de las cosas que se nos restan, que se le resta a la universidad por tener pocos alumnos. Entonces algo que a mí me gustaría, o que sería bueno hacer, sería pues checar esas estrategias para ver si somos capaces de atraer más alumnos y con eso ganar esas mejoras para la universidad. Ok, gracias Vicente. Si en este caso estás viendo un poquito más los impactos o los efectos que podría tener en el caso de responder a la pregunta para tener más alumnos. Bien. Las tres participaciones que realizan en este momento tienen sus propios motivos, tienen su propio sustento. Cada uno de ustedes piensa de alguna manera en particular sobre por qué deberíamos de tomar X o Y decisión. Como se los comentaba también en momentos pasados, no debería de ser la decisión de una sola persona. Debería de discutirse entre un equipo de trabajo para poder saber cuál es la mejor alternativa para poder realizar nuestra investigación. Los tres dan argumentos bastante importantes sobre por qué elegirían una u otra. En lo personal, me parece que sí es sumamente importante el tema de la modalidad a distancia. También es importante el tema de la atracción de alumnos, porque como bien comentaba Vicente, la universidad debería crecer más de lo que está. No tocamos tanto el tema de la oferta académica, lo cual, no es urgente. De los tres puntos, quizá el menos urgente sería ese segundo, porque de todas formas muchas de las carreras actuales, para empezar, no se dan o no se imparten en otras universidades locales, y pues bueno, tienen una cantidad de alumnos aceptable, al menos hasta este punto. Entonces, la 2 de plano la dejamos de lado. La número 1, el tema de atracción de alumnos. Quizás sería importante el tomarlo en consideración por el corto plazo, porque en el corto plazo no se va a acabar la pandemia, porque en el corto plazo necesitamos que sigan viniendo alumnos y toda nuestra estrategia actual de atracción de alumnos es orientada hacia modalidad presencial. Entonces, urge que cambiemos esa modalidad o esa estrategia de atracción de alumnos para que las personas que vengan con nosotros tengan la oportunidad, número 1, de saber que nuestra universidad está dando clases a distancia, pero también, número 2, que tengan la noción bien clara de cómo es que se está llevando a cabo las clases en nuestra universidad. ¿Vale? El número 3, sobre continuar la modalidad a distancia después de la pandemia, es importante, sí. No obstante, no sabemos en qué momento realmente va a terminar. Podemos hablar de que está la vacuna y que la vacuna plantea un escenario en el cual para el mes de julio ya empiezan las vacunaciones a personas en general y que por ende quizá para el tercer cuatrimestre del año ya tendríamos la posibilidad de regresar a clases presenciales. Pero son suposiciones, no tenemos una idea tan clara. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entendemos que la número 2 quizá no es tan relevante, pero la 1 y la 3 vemos que tienen un poquito más de relevancia. Y una vez entendiendo el contexto de forma un poquito más amplia, podemos considerarlo de mejor manera. Por ejemplo, en lugar de quedarnos solamente con la 1 o solamente con la 3, podríamos plantear un problema de decisión administrativa en el cual se combinen, de tal manera que esos dos temas que yo sé que mi universidad o mi institución está sufriendo, tenga posibilidad de resolverlos en el futuro. ¿Debería modificar la estrategia de atracción de alumnos de la UPB?
¿Debería de continuar la modalidad a distancia después de la pandemia en la UPB? Podríamos plantear algo similar a, ¿debería modificar la estrategia de atracción de alumnos de la UPB para tener una orientación hacia modalidad a distancia? O algo similar a eso. Ya una vez que vayamos al problema de investigación de mercados, podremos checar temas de impacto, como lo tenemos en la 3, temas de efectividad y demás. Entonces, el punto en este caso es, no necesariamente nos debemos quedar con una de las 3 que tenemos planteadas. Podemos empezar a jugar con ellas y plantear una adicional que sea una combinación. O puede ser quizá que ninguna de las 3 que tenemos planteadas originalmente sea realmente la buena. Después de revisarlo, decimos, no, ¿sabes qué? Es que ninguna de esas 3 es importante. Lo importante es esto otro. ¿Me explico? Entonces, hay que realizar un análisis a conciencia de cuál será la mejor. Repito, en un escenario normal tendríamos que revisar la situación completa, platicar con tomadores de decisiones, platicar con expertos y demás. En este caso, como no tenemos esa posibilidad, depende totalmente de nuestros equipos. ¿Cuál de los 3, o bueno, cuál de los 2 es más importante, el 1 o el 3? En el corto plazo, el más importante podría ser el 1. Atraer alumnos. Lo que queremos en la UPB es que sigan viniendo alumnos. ¿Qué pasa si ya no vienen alumnos? Lo pueden vivir ustedes en este momento, por ejemplo. El grupo tiene 36 alumnos. ¿En cuántos momentos antes habían tenido tantos alumnos? ¿Qué somos? ¿La UAT? En la UAT de repente me toca darle clases a grupos de 50 alumnos. ¿Es fácil para el maestro? No, pero el maestro no es el que importa, el problema son los alumnos, que no aprenden al mismo ritmo si son tantos compañeros. Y recordaron ustedes que originalmente en clases presenciales teníamos un máximo de 29, quizá algún grupo en específico 32, cuando mucho, y era un caso de entre 50. En este momento son muchos más. ¿Por qué hay menos grupos si hay suficientes alumnos? Por ejemplo, ustedes son 36, el segundo grupo de la mañana también tiene una buena cantidad de alumnos, y el único grupo que está en la tarde tenemos 34 alumnos, me parece. Estamos hablando en este caso de que como los alumnos en general en la UPB están desertando, están suspendiendo sus clases o no están ingresando nuevos alumnos, significa que están ingresando o está entrando menor cantidad de dinero a la universidad y por ende la posibilidad de ser autosostenible pues se limita. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo contratar a un maestro y tener 4 grupos, o a ese maestro no lo necesito, y este cuarto grupo que queda aquí lo divido entre estos 3. Entonces, si normalmente tenía 2 maestros, uno con 3 grupos y otro con 1, al final este que tenía 1 lo elimino, que sean solamente 3 grupos. Bajo costos y entonces puedo mantener mis operaciones. ¿Es urgente entonces que atraiga más alumnos? Podría ser. Pero también entiendo la otra parte, la parte que ustedes comentan, porque ustedes lo viven de primera mano y es un impacto más fuerte que para mí, por ejemplo. Es sumamente complicado el estar poniendo atención durante varias horas a diferentes personas, algunos que hacen su clase muy aburrida, otros que lo hacen más divertida, pero de todas formas que flojera, y estar durante 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas sentados frente a la computadora, frente a su celular o frente a su tablet, no cualquiera lo hace. Por ende, también es importante revisar este tema de la modalidad a distancia, pero quizá no en este sentido. Y justo, quizá el problema entonces más inmediato que deberíamos de tratar no es qué haríamos después de la pandemia, no es cómo traer más alumnos. El problema quizá tendría que ser, ¿está funcionando realmente la estrategia a distancia? ¿Debo modificar mi estrategia de clases a distancia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ese debería ser un mejor problema de decisión administrativa?
Déjenme escribirlo en pantalla para que lo podamos apreciar. Permítanme 2 segundos. Decíamos entonces que ese problema podría quedar, debería la UPB identificar estrategia, enseñanza, distancia. Ahorita les comparto la pantalla. Bien, aquí lo tenemos. ¿Qué opinan? ¿Cuál de los 4 ahora debería de ser el problema de decisión administrativa al cual nos orientamos? 1, 2, 3 o el adicional que acabamos de crear. Escriban en el chat cuál piensan ustedes que debería de ser el problema de decisión administrativa que se debería de estar investigando en este momento, en el corto plazo en la UPB. Debemos orientarnos un poquito más por la estrategia de atracción de alumnos, por la oferta académica, por qué pasará después de la pandemia o por revisar la estrategia actual. Escriben en el chat cuál es la mejor opción. 1, 2, 3 o 4. Cuatro, 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 cuatro. Ay. 4, 4, 4, 4. Bien, gracias. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿se acuerdan que cuáles son las tareas que se tienen que hacer cuando estamos definiendo un problema? Tenemos que platicar con los tomadores de decisiones, con los expertos, datos secundarios, investigación cualitativa. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Para los ejemplos que yo planteé inicialmente, ustedes tenían sus propias opiniones, algunas positivas, otras negativas. Algunos querían uno, otros querían otro. Lo que hice justamente fueron 2 cosas. Número 1, platicar con expertos, si así lo quieren llamar. Y número 2, realizar una investigación cualitativa. Una investigación breve, si quieren, pero fue una investigación cualitativa en este caso. ¿A qué me refiero? ¿De qué está hablando? Porque no estoy entendiendo nada. Cuando yo les empecé a hacer preguntas sobre cuál elegirían ustedes, no fue para que tomaran la decisión. Cuando yo les pregunté cuál elegirían ustedes, era para conocer sus opiniones al respecto de la formulación que estaba allí. El tercer problema de decisión administrativa, que integraba temas de educación a distancia, que yo sé que muchos de ustedes no estarán tan a gusto en la actualidad, viene a ser un área en el cual se podrían orientar. Algunos otros de ustedes, estoy bastante seguro, que no están en una carrera que les gusta, pero no había otras carreras disponibles o no había algo tan padre. Entonces, tal vez se orientaban más por el 2. Y algunos otros pensarían más desde el sentido institucional y pensarían que lo ideal sería el tema de atracción de alumnos. En todo caso, lo que estoy haciendo es yendo a una fuente que conoce del tema
y que me puede dar una opinión realista de la situación que más se debe de generar. Una situación realista de hacia dónde nos debemos de inclinar. Y justo con nuestras preguntas que hice al principio, fueron dos que hablaban de la modalidad de distancia y uno que hablaba de otra cosa. Estamos hablando de que en este pequeñísimo sondeo de 3 personas, el 66% hablaba de modalidad de distancia, con el detalle que esa modalidad de distancia, esas personas lo estaban percibiendo en un sentido diferente al que yo tenía planteado. Entonces, gracias a que realicé mi tarea de platicar con expertos e investigación cualitativa, yo tengo la posibilidad entonces de plantear un problema más realista, más apegado a lo que realmente está sucediendo en la situación. ¿Me explico? Eso es lo que tendríamos que hacer en la realidad, obviamente con más tiempo y demás. Pero en todo caso, la mayor cantidad de ustedes opinan que el 4 debería ser el tema que se estaría estudiando en esta situación. En lugar de todos los demás, deberíamos plantear cómo debería la UPB modificar la estrategia de enseñanza a distancia. Y aquí, pues bueno, quedaría un tema similar a lo que ya habíamos visto previamente sobre temas de percepción de la gente. Básicamente quedaría el mismo problema de investigación de mercados en el número 3. Identificar el impacto de la implementación de la modalidad a distancia en la actualidad. ¿Por qué quedaría exactamente el mismo? Porque vamos a hablar del mismo tema, con la diferencia que la toma de decisiones no va a ser para el futuro. No va a ser para el futuro en el largo plazo, sino que va a ser para el futuro inmediato, para el corto plazo. Judy nos dice, profe, también puede ser que ya terminando lo de la pandemia, plantear el problema sobre el transporte. El problema de transporte también viene a ser un problema bastante importante dentro de la UPB. Podría ser investigado también, aunque en este caso no hay como que mucho que investigar, ¿no? Se tienen ya bien identificados cuáles son las situaciones, cuáles son los disyuntivas, en qué está bien, en qué está mal y demás. Pero podría ser un tema que quizás sí se podría llevar más a profundidad si se realizara un problema de investigación. De hecho, en el futuro, ustedes están en, ¿qué cuatro están en quinto? Bueno, sí, suponiendo que regresáramos quizá a clases presenciales a mitad de este año o finales de este año, suponiendo. Les quedarían todavía un par de cuatrimestres que estarían yendo de forma presencial. Sí, podría ser una recomendación bastante importante que realizaran ustedes mismos una investigación de mercados y después de esa investigación obtuvieran algún tipo de conclusiones y las presentaran al área de rectoría para identificar posibles soluciones. Eso ayudaría bastante, porque hasta donde tengo entendido, la universidad como tal nunca ha desarrollado una investigación al respecto. Entonces, ayudaría bastante, como nos comenta dentro del chat Judith. Muchas gracias. Pero sí, ver primero qué es lo que opinan las personas, en este caso los involucrados, y ya después, pues bueno, tomamos decisiones. Bien, entonces, en este caso particular, ¿debería la UPB modificar la estrategia de enseñanza a distancia? Nuestro problema de investigación de mercado sería identificar el impacto de la implementación de la modalidad a distancia en la actualidad. Y en este caso, justo, lo que tendríamos que hacer posteriormente es establecer componentes particulares. Vamos a tratar de hacer esto a continuación y lo vamos a hacer dentro de un Jamboard. Permítanme un momento. Déjenme abrir un Jam y se los comparto en pantalla. Ok, era dentro del Jampan, todavía no.
Se los acabo de compartir, les debe haber llegado alguna notificación. Lo pueden estar viendo si gustan en pantalla en la llamada o pueden entrar a él, como ustedes prefieran. Déjenme compartirlo en pantalla para aquellos que lo quieran ver acá. Ahí estamos. Supongo que llevan utilizado Jamboard antes. Si no, pues bueno, esto es Jamboard. Bien, dentro de lo que acabamos de hacer, nuestra pequeña selección de problemas de decisión administrativa y de problemas de investigación de mercado, lo primero que planteamos en este caso fue nuestro PDA. Y nuestro PDA está bastante claro, está bien definido y es este que tenemos en pantalla. ¿Debería la UPB modificar la estrategia de enseñanza a distancia? Déjenme hacerlo de esta otra forma. Esto es nuestro PDA. Déjenme escribirlo también para evitar confusiones. PDA, que significa problema de decisión administrativa. Y vamos a hacer otro que está orientado precisamente al problema de investigación de mercados. Entonces, tenemos nuestro PDA, vamos a hacer nuestro problema de investigación de mercados. En este caso sería lo que ya pusimos también dentro de la presentación hace un momento. Identificar el impacto de la implementación de la modalidad a distancia en la actualidad. ¿Les parece bien este? ¿O alguien tiene una mejor propuesta? ¿Les parece bien este o alguien tiene una mejor propuesta? Ok, me parece que les parece bien. Si alguien tiene una mejor propuesta o alguna aportación, la puede hacer con su micrófono o dentro del chat. Bien. Una vez que ya identificamos nuestro PDA y nuestro PIN, vamos a empezar a trabajar ahora sí los componentes. Los componentes, como lo veíamos hace un rato en la presentación de la clase, vienen a ser partecitas pequeñas en las cuales podemos dividir nuestro tema principal. En este caso, nuestro tema principal habla del impacto de la implementación de la modalidad a distancia. Entonces, la modalidad a distancia viene a ser ese tema en específico sobre el cual nos tendríamos que enfocar un poquito más. Aquí está, sobre la modalidad a distancia. Entonces, a partir de los elementos que vamos planteando dentro de estos componentes, es que tendremos la posibilidad de generar una mejor investigación como tal. Vamos a ver. Bien. ¿En qué componentes podríamos dividir nuestro problema de investigación? Tenemos la posibilidad de hacerlo de la manera en que nosotros queramos. Vamos a empezar a plantearlo. Nuestros componentes, en este caso, los podemos hacer primero en forma de pregunta o lo podemos hacer en forma de tema. Y para este caso particular, en este y en muchos otros casos, es más sencillo hacerlo en forma de preguntas. De tal manera que tengamos una noción más clara de hacia dónde dirigir, como les decía ya en reiteradas ocasiones, a la investigación. ¿Cuáles son los temas o cuáles son las áreas que deberíamos de investigar a partir de este problema? Buscamos el impacto de la implementación de la modalidad a distancia en la actualidad. Entonces, ¿qué componentes serían necesarios? ¿Qué información específica necesitamos para poder determinar la información de nuestro problema de investigación de mercados? Les voy a poner temas. A ver, ¿alguien quiere participar? Podría ser cómo se sienten los estudiantes o los alumnos trabajando de la manera en la que se hace actualmente. Bien, me gusta. ¿Cómo se sienten los alumnos en la estrategia actual?
Bien. Esto nos ayuda a determinar entonces un área en particular de nuestra investigación. Sentimiento de los alumnos, sentimiento de los estudiantes respecto a la forma en que están recibiendo sus clases. Muy bien. Vamos a plantear un segundo. Si estamos hablando de los alumnos, ¿será importante hablar de los maestros? ¿O solamente nos enfocamos en alumnos? ¿Qué dicen ustedes? Probablemente también sea importante escuchar la opinión de los maestros. Porque no sé si alguna vez se los comentó algún otro profesor, pero a nosotros, por lo menos en mi caso, que soy profesor de tiempo parcial, nunca me preguntaron. Yo quiero pensar que a los maestros de tiempo completo sí les preguntaron qué opinaban ellos, cómo pensaban que podía ser la mejor estrategia y demás. Yo esperaría que sí. Pero por lo menos yo sé, estoy claro que a los profesores de horario libre no nos preguntaron nada en lo absoluto. Entonces sí sería importante que se les preguntara también, o sea, nos preguntara. Vamos a ponerlo como componente número 2. Incluso, en este caso, como las dos preguntas o los dos componentes son tan similares, podríamos generar uno solo. Y en lugar de que sea uno hacia maestros y otro hacia alumnos, podríamos plantear uno que incluya a los dos. Por ejemplo, ¿cómo se sienten? Pues igual, directamente, alumnos y maestros con la estrategia actual. Algo tan sencillo como esto puede quedar de manera que se entienda fácilmente. Recordemos que lo estamos haciendo así, no para que se escuche más pomposo, se escuche más padre, más bonito, lo que sea, no. Lo estamos haciendo así para que nos ayude con nuestra investigación. Entonces, en lugar de poner dos componentes sobre lo mismo, vamos a escribir solamente uno que hable de los dos enfoques. Sí, ya una vez revisando cada cosa, podríamos ahora sí utilizar palabras un poquito más formales, utilizar expresiones menos coloquiales, quizá en algunos casos y demás. Pero por lo pronto así está bien. Iniciar con la generación de componentes. ¿Qué otro aspecto es necesario identificar o en qué otra parte podríamos dividir nuestra problemática? Profe, ¿no puede ser como que identificar el porcentaje de baja de los alumnos en este tiempo? Identificar el porcentaje de baja de nuestros alumnos. Sí, de los que se Vamos han a... dado. Ok, bien, voy a escribirlo para que no se me olvide y ahorita lo revisamos. Incluso, si alguien tiene alguna propuesta adicional, también la puede ir escribiendo. Solamente le da clic en el texto como tal y lo escriben aquí. O pueden escribir en el chat alguna propuesta y ya me encargo de traerlo de manera más rápida. Sí, justo voy a escribir para que no se me olvidara. Pero, ¿cuál es el porcentaje? Porcentaje de deserción. ¿Ese era el tema, Cindy? ¿O me equivoqué? Sí, de los alumnos que se han dado de baja. Ah, correcto. ¿Cuál es el porcentaje de deserción? ¿O cuál es la cantidad de alumnos que han desertado, que se han dado de baja? Vamos a ponerlo más directo para que no haya ningún problema. ¿Cuántos alumnos se han dado de baja? Bien. Profe, para que esté más completa, ¿no estaría también poner las razones por las cuales salen? Ok. ¿Cuáles son los motivos que han provocado deserción escolar en los últimos 3 periodos? Y justo porque cuando se da una situación como esta de deserción, les preguntamos usualmente a los alumnos cuál es el motivo y ya por ahí se tendría que llenar una tarjetita o un reporte el cual lo identifica. Entonces, sí hay posibilidad de obtener esta información o de conocerla y sí es sumamente importante para nuestra investigación. Muy bien, tenemos ya en este punto un par de componentes.
¿Será posible encontrar un tercer componente? Tal vez sobre los resultados que se están obteniendo. ¿Te gusta? Bien. Sobre los resultados de los ¿Podrían alumnos. dar las ventajas y desventajas? Ok, vamos primero sobre el tema de resultados, pero mantén la idea de desventajas y desventajas. ¿Cuál ha sido, cuáles han sido los resultados obtenidos con esta modalidad? Aquí lo ponemos de forma amplia, ya un poquito más adelante estaremos hablando en términos específicos, resultados de calificaciones, resultados de deserción, resultados orientados hacia cualquier otra área importante en la cual estamos tratando. Vamos ahora entonces a ventajas y desventajas, me comentabas. No sé cómo plantearlo, pero, o sea, pregunto que si sí podría entrar cuáles son las ventajas y desventajas que han surgido en esta modalidad. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que han surgido? Ok. Vamos a escribirlo primero y ahorita lo revisamos. Las ventajas y desventajas. Más que ventajas, sí, bueno, sí. Vamos a plantear en lugar de ventajas y desventajas, porque ventajas y desventajas implicarían que lo comparemos con algo. Ventajas sobre la modalidad presencial, por ejemplo, y desventajas sobre la presencial. Va. Ya que lo planteamos de esa manera, igual y queda un poquito mejor. Bien. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de la estrategia? Y ya obviamente en este caso lo estamos planteando a partir de la percepción o de la opinión de los involucrados, o sea, alumnos, maestros e incluso personal administrativo de la UPB. Bien, nos comentan en el chat, Ana, ¿será posible disminuir las horas de clases? Las horas de clases, pues bueno, eso podría estar incluido ya dentro de alguno de los componentes, porque en específico, lo que comentas, Ana, vendría a ser más un tema de toma de decisión, un poquito más como PDA, que como componente. Si se fijan todos, dentro del PDA, la pregunta, la forma en que estamos planteando la pregunta es para tomar una decisión. ¿Lo modifico o no lo modifico? En cambio, los componentes los estamos planteando de manera que obtengamos datos. ¿Cuál es el sentimiento de las personas? ¿Cuáles han sido los motivos? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido las ventajas? Etcétera. Entonces, por ahí está un poquito más clara la diferencia, quizá. Bien, supongamos que nos quedamos con estos cuatro. Seguramente habrá más elementos, pero con esto será suficiente. Vamos a checar. Para poder yo saber el impacto de la implementación de la modalidad a distancia, ¿es necesario conocer ventajas y desventajas? Sí. ¿Me sirve el saber cuáles han sido los resultados de esta modalidad para poder determinar el impacto? Sí. ¿Me sirve saber los motivos que han provocado deserción escolar para poder determinar el impacto? Sí. ¿Me sirve determinar el sentimiento de las personas para poder determinar impactos? También. Los cuatro componentes, me parece, en este caso están correctos. Los cuatro componentes me permitirán entonces generar suficiente información para poder dar pie a nuestra investigación de mercados y por ende responder a nuestra pregunta de decisión administrativa. Ahora bien, un punto importante a considerar aquí es el siguiente. En este caso, nuestra investigación ficticia o este caso lo estamos planteando considerando solamente opiniones de nuestro equipo de trabajo, que en este equipo son ustedes 30 y tantos y yo, nada más. Sin embargo, dentro de una investigación real o dentro de una investigación en forma,
antes de generar nuestros componentes o durante la conformación de nuestros componentes, tendríamos que estar realizando nuestro marco teórico, ya que el marco teórico busca precisamente que encontremos información al respecto. Justo para ejemplificar un poquito más esto, antes de continuar, vamos a revisar los últimos 2 comentarios que pusieron en el chat. ¿Se sienten conformes con los problemas que se han dado con la saturación de Internet? ¿Llega a que se atrasen o no aprendan de forma correcta? Ok, esta pregunta de Judith me gusta, sin embargo, no tanto como componente, está muy específica. Entonces, la podríamos utilizar, pero para más adelante, para una pregunta de investigación o para una pregunta dentro de una encuesta. Es importante este comentario porque nos permite identificar también otra diferencia. Los componentes los planteamos sí en forma de preguntas en ocasiones, pero tienen que ser en forma general. Ya cuando hablamos dentro de una encuesta, ya allí es cuando lo hacemos de forma específica. La otra podría ser, bueno, y en todo caso, entonces, esa pregunta de Judith se podría incorporar en la del componente número 1 o en la del componente 4. Nos dice René, ¿cuáles estrategias puede implementar la UPB para disminuir la deserción manteniendo la modalidad actual? ¿Cuáles estrategias puede implementar la UPB? En este caso podría ser un poquito, como se lo comentaba también a Ana hace un rato, es más una pregunta de decisión administrativa, es una toma de decisiones en esta pregunta. Se podría retomar como una pregunta de encuesta también, preguntándole a los propios involucrados qué opinan de ellos, de qué forma podríamos cambiar. Sí, pero ya sería más adelante, no en este punto. Pero bien, gracias por sus aportaciones. Muy bien. Ahora sí, regresando, como les decía, tenemos nuestro PDA, tenemos nuestro PIM, y para la generación de nuestros componentes tendríamos que idealmente estar revisando datos secundarios. ¿Cómo revisamos datos secundarios? ¿A qué me refiero con revisar datos secundarios? Déjenme compartirles esta misma ventana para revisar más o menos a qué me estoy refiriendo. En este caso, por ejemplo, en el cual estamos planteando la posibilidad de generar una investigación orientada hacia los impactos que tiene la modalidad actual, sería importante entonces revisar qué han hecho otras personas al respecto o qué es lo que se ha investigado previamente. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es irme a Google y preguntarle a Google. Seguramente en su clase de metodología de investigación les dijeron Google no es una fuente confiable de información, lo cual es correcto, pero sí viene a ser un primer paso para yo entender sobre qué estoy trabajando. Por ejemplo, podría plantear aquí problemas en la modalidad a distancia. En la pantalla, espero. Busco y encuentro información al respecto. En este caso, por ejemplo, abro esta pantalla y nos habla de la Universidad de Guanajuato, algunos problemas comunes. Entonces, ojo, si yo busco en Google, muy probablemente me voy a encontrar información no confiable o de fuentes no confiables. Pero en este caso, estoy encontrando información de la Universidad de Guanajuato, el nodo universitario de la Universidad de Guanajuato. Entonces, si una universidad lo está respaldando en una de sus páginas, podemos hablar de que tiene un poquito más de validez. ¿Vale? En este caso, pues bueno, tenemos específicamente un área de esa universidad que nos está dando la información y demás, entonces podríamos considerarlo. ¿Qué problemas se consideraban aquí? En este caso estamos hablando que la información es de 2019. Entonces, nos hablan de la falta de interactividad, de materiales no diseñados para la educación a distancia, de la lectura continua de texto, de la falta de evaluaciones, la ausencia de mecanismos de retroalimentación, contenido relevante en muchos casos y bastante carga cognitiva para el alumno principalmente.
algunos otros temas como falta de apoyo, falta de instrucciones o navegación compleja del curso, incluso que ni siquiera se completa el curso. Entonces aquí ya tengo información. ¿Qué sucede? Con esta información que yo estoy generando de esta página, esto ya empieza a formar parte de mi marco teórico, mi marco conceptual o mi marco objetivo. Y con esto también yo me puedo dar una idea de qué preguntas integrar en mis componentes o qué temas buscar en mis componentes. Pero también me va a servir para más adelante, para mis preguntas de investigación y para mis hipótesis. ¿Ok? Vamos a regresar a Google. Tenemos más información de diferentes lugares. Por ejemplo, vamos a revisar esta otra que es, me parece, de una revista. Vamos a ver. En este caso es una mirada crítica a la enseñanza a distancia. Estamos hablando de un artículo científico, al parecer, creado por José Carrión de la UNED en España. Nos habla causas de abandono, por ejemplo. Nos habla del papel de las TICs en este proceso, cómo sucede en otros países y demás. En este caso también es importante observar de cuándo es este artículo, de cuándo es este texto. Vamos a buscar algún área de bibliografía o algún área de información que tengamos sobre el artículo, pero pues al parecer no lo tenemos. Lo que vamos a hacer entonces es buscar este ISSN, que es el código de la revista donde está publicado, para ver si nos da alguna información. Entramos a la página de la revista y aquí ya podríamos empezar a buscar, por ejemplo, el título del texto, que en este caso se llama, se llama Una mirada crítica a la enseñanza a distancia. Veamos, lo buscamos acá. Bueno, en este caso me mandó diferentes artículos de todo el mundo relacionados. Bien, en todo caso tendremos que asegurarnos de que este artículo no sea del 2004, por ejemplo, del 2008, donde eran totalmente diferentes las problemáticas que se enfrentaban. Si estamos hablando de educación a distancia, tendríamos que buscar información de 2018, cuando mucho, principalmente 2019-2020. Acá tenemos otro, en este caso es otro artículo también. Aquí sí deberíamos de tener fecha en algún lugar. No lo tenemos tampoco. Bueno, el punto es que revisamos información y hay que encontrar fechas para saber que el problema es realmente reciente o no. Aquí 6 problemas de los sistemas universitarios en educación en línea. Nos va a dar información al respecto. Acá un artículo de ese cielo, pero en este caso, por ejemplo, sí nos podremos dar cuenta de la fecha. Ese cielo sí nos da con mayor rigor este tipo de información. Me parece que este artículo es de 2010, lo veía hace un momento en el preview. 2010, sí. Conflictos virtuales, problemas reales, caracterización de las situaciones conflictivas en espacios formativos. Es de 2010, entonces no nos va a generar información tan reciente y por ende le va a faltar mucho de lo actual. Por ejemplo, espacios virtuales de aprendizaje, foros de formación en línea. En este caso, en la actualidad, ya no existen foros como tal. Es muy diferente. La interacción es muy diferente también. Antes la interacción podía ser solamente por letras. Muy pocas veces teníamos la posibilidad de hacerlo con video y audio. En la actualidad sí. Entonces, es bastante viejo el artículo, no nos sirve tanto. Pero sí podemos seguir buscando. La forma o las formas ideales de buscar no serían en Google, como te lo decía hace rato. Lo ideal sería buscar en bases de datos científicas. Quizá la más comercial, por así llamarlo, sería Google Scholar o Google Académico. Podemos buscar la misma información, pero ahora específicamente en Google Académico.
Pueden googlear Google Académico y les va a aparecer. Listo. Entonces, una vez que ya estamos dentro de Google Académico, buscamos el tema que estamos buscando o que estamos tratando de entender. Impacto de clases en línea. Y aquí sí tenemos la posibilidad, por ejemplo, de filtrar por año. Vamos a poner desde 2017. Panorama de conexión durante las clases virtuales. Este es un artículo de 2020. Tiempos de coronavirus, la educación en línea como respuesta a la crisis. Este que es de 2020 y que es de un estudio en México. Y aquí tenemos por lo menos, vamos a encontrar por lo menos 10 artículos que específicamente van a hablar de nuestra temática, en este ejemplo al menos. Por tal motivo es importante buscar información. Una vez que ya hemos leído 5, 6, 7, 8, 10 artículos, ya tenemos una idea más clara de qué es con lo que nos podemos encontrar. Y por este hecho ya tenemos también una noción más específica de cuáles serían componentes ideales para mi investigación. Entonces, repito, idealmente, y de hecho lo que les voy a pedir más adelante es esto precisamente, realizar búsquedas de información, así como les acabo de mostrar, en diferentes fuentes. Google, en primera instancia, para encontrar algo. Si se fijan, las fuentes que encontramos hace un rato son bases de datos científicas, son artículos científicos. Esta de ese cielo, este otro de la UNED, este otro del nodo universitario de la Universidad de Guanajuato. Debe ser de fechas recientes, como se los planteaba hace un momento. Una forma mejor de hacerlo es en una base de datos orientada precisamente a temas científicos, como Google Académico, donde nos dará algunos elementos más sencillos para buscar y nos brindará resultados específicos. Además de estos dos, pues bueno, podemos ir a fuentes ya específicamente a revistas científicas. Quizá una de las más populares en nuestro país es Redalic. En Redalic también es una compilación, es una base de datos donde se reúne una gran cantidad de revistas científicas y podemos buscar información. Impacto de clases. O incluso podríamos plantear simplemente clases en línea como temática y buscamos información. Aquí lo mismo, voy a buscar información de 2020, de 2019 y de 2018 como máximo. Que estén en español, a menos de que ustedes hablen portugués también, que es el otro idioma disponible aquí. Y listo, aplico filtros. También podríamos filtrar por país y algunos otros datos, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí, por ejemplo, tenemos calidad en la educación en línea, un análisis teórico, un artículo de 2020. Tenemos la delgada línea de la filosofía, bueno, este no nos interesa. Plataformas en línea especializadas para boletos aéreos no nos interesa, entonces necesitamos uno que sea de educación. Por ejemplo, predicción temprana de deserción mediante aprendizaje automático en cursos profesionales en línea. Esto sí nos ayuda mucho más a nuestra investigación. Este que es un documento de 2020 está excelente. Y así podemos seguir buscando, buscando y buscando. Repito, esto nos ayuda para nuestros componentes, pero sobre todo para nuestra pregunta de investigación e hipótesis. Bien, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? Creo que no. Perfecto, muchas gracias. Todo bien, profe. Bien, seguimos entonces. En caso de que surja alguna pregunta, pues la pueden hacer en cualquier momento. Ok, entonces, primer punto, tener bien claro nuestro problema de decisión administrativa y nuestro problema de investigación de mercados. Les recuerdo que ya les estaré enviando yo una retroalimentación el día de hoy o el día de mañana sobre este punto de lo que ya me enviaron dentro de Classroom. Después hay que hablar sobre los siguientes pasos que vienen a ser los componentes del enfoque. Con ustedes ya platicaba la clase pasada un poquito al respecto. En primera instancia teníamos el marco teórico, el marco objetivo precisamente. Nuestro documento, nuestro proyecto tiene que incluir un marco teórico o un marco objetivo. El marco teórico se conforma realizando investigación documental. Lo que acabamos de hacer es una búsqueda de información para poder generar nuestro marco teórico.
Y ya previamente, es muy probable que ustedes ya hayan realizado un marco teórico en alguna otra materia. En varias materias esperaría yo, pero principalmente en metodología de información, de investigación, perdón. Entonces, revisar en documentos, información respecto a nuestro tema para generar un documento en el cual muestre la situación actual o el momento o cómo es que opinan los teóricos al respecto. Pero también podremos encontrar evidencia objetiva de empresas, instituciones que hagan sus propios estudios internos. Incluso dentro del marco teórico podríamos considerar algunas entrevistas realizadas con expertos, podríamos buscar quizá en YouTube entrevistas que se han hecho con diversas personas al respecto y demás. Todo eso podría conformar nuestro marco teórico. Ahora bien, pregunta para ustedes. ¿Saben cómo crear un marco teórico? ¿Han trabajado con un marco teórico antes? Porque yo estoy suponiendo que sí, pero no en todos los casos es así. ¿Saben trabajar con un marco teórico? ¿Lo han hecho antes? Por ejemplo, Miguel, ¿han trabajado con marco teórico antes? Sí, en metodología lo hicimos. Ok, gracias Miguel. Pues bueno, si están en este punto de sus carreras, al igual que Miguel, todos seguramente habrán trabajado en algún momento de sus carreras con este tema. Bien, ¿cómo es que se formula un marco teórico? ¿Cómo es que se plantea? Déjenme generar un documento de Word para más o menos explicarles al respecto. Ya lo han trabajado ustedes antes, yo lo sé. No sé qué tan fácil o qué tan difícil se les haya hecho. Para algunas personas resulta bastante sencillo, para otras es muy complicado y nunca lo entendieron ni lo entenderán en su vida. Vamos a ver si con esta pequeña explicación lo pueden lograr. Bien, vamos a plantear algunos ejemplos a continuación. Primero vamos a definir nuevamente aquí nuestro PDA. Después vamos a definir nuestro PIN, que también ya lo teníamos hace un momento. Tenemos estas áreas que son las que están orientando nuestra investigación. Incluso vamos a suponer que antes de realizar nuestra investigación como tal, nosotros desarrollamos componentes, como lo hicimos precisamente en este caso. Entonces me voy a traer también los componentes que hicimos dentro del YAM hace un momento, para seguir trabajando con ellos dentro de este Word y se entienda un poquito cómo es que vamos a iniciar nuestro marco teórico. Dame 2 segundos para copiarlos, pegarlos acá. Ya estamos. Componentes son estos. Bien, entonces ya tenemos nuestro PDA y nuestro PIN. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que tenemos ya esta información, que ya trabajamos hasta este punto, es importante primero, identificar qué información necesito buscar al respecto de mi tema. Mi tema principal ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Impacto de la implementación de la modalidad a distancia. Entonces, ¿en qué temas se subdivide este aspecto? Podemos hablar de estrategias, de clases a distancia, en términos generales, no de la UPB, en términos generales, en distintas universidades. Y en este sentido, podríamos hacer una recopilación de datos al respecto. Ahorita lo detallamos un poquito más. También podríamos hablar de, bueno, vamos a sacarnos hasta aquí primero. Estrategias de clases a distancia en distintas universidades. Podemos hablar de clases a distancia en México. Podemos hablar sobre
Vamos a hacer un apartado relacionado con las posibilidades de las personas. Por ejemplo, Con los factores socioeconómicos, ¿no? exactamente, vamos a brecha social en México. Precisamente para plantear estos factores que impiden que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. Entonces vamos a iniciar con esos primeros 3 temas. Clases a distancia en México es un tema que necesito yo investigar antes de poder generar mi investigación. ¿Qué estrategias se utilizan en distintas universidades? Es un tema también importante. ¿Cuál es la brecha social en nuestro país al respecto? También es un tema importante. Entonces, lo que yo voy a empezar a generar precisamente es este índice con el cual estaré trabajando mi marco teórico. Vamos a enfocarnos ahora de este lado. Clases a distancia en México como tal podría ser un único tema. Entonces voy a ponerle el tema 1. Estrategia de clases a distancia en distintas universidades. Universidades México podría ser. Podríamos plantear quizá otro tema que sea clases a distancia en el mundo. Y normalmente dentro de un marco teórico vamos de lo general a lo particular, de lo amplio a lo específico. Entonces, clases a distancia en el mundo es más amplio que clases a distancia en México. Entonces vamos a ponerle el 1 de este lado. Incluso podríamos plantear 2 temas diferentes. Uno que está orientado hacia hacia México en particular, y otro hacia el mundo. Vamos a plantearlo así. 1.1. Distancia en México que sea el 2. 2.1. Y brecha social 2.2. Vamos a quizá establecer un Profe, un no sé si, punto previo. Sí, dime. pero usted congeló la pantalla. Se les congeló la pantalla, permítanme. Pero ahí debería estar ya otra vez. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ya se ve. Gracias. Bien, entonces, empezamos simplemente poniendo clases a distancia en México. Este fue nuestro primer tema que se me acaba de ocurrir. Ustedes tendrán diferentes formas de pensarlo. Aquí, si estamos hablando de modalidad a distancia, pues tengo que hablar de clases en línea, clases a distancia en México. Incluso dentro de clases a distancia hay diferentes apartados. Hay clases a distancia que tienen que ver con modalidades mixtas, modalidades en línea, modalidades de por televisión, etc. Hay diferentes tipos de modalidades a distancia. Entonces, incluso en un apartado 2.1 podríamos plantear como tal modalidades de enseñanza en línea. No, perdón, a distancia. E incluso, en lugar de plantear clases a distancia en el mundo, podríamos escribir simplemente clases a distancia. ¿Qué es? ¿Qué significa? El primer punto podría ser conceptualización. Segundo punto, modalidades. Modalidades de enseñanza a distancia. Y después podríamos plantear ahora sí, punto 2, que sean clases a distancia en el mundo. Después otro que sea clases a distancia en México. Después estrategias de clases a distancia en universidades de México. Digamos que lo pudiéramos plantear de esta manera, 2.1 y después 2.1.1, 2.1.2. Algo similar a esto, vamos creando nuestro índice. Si no se está entendiendo hasta ahorita, va la explicación. Nuestro índice de marco teórico se debe de integrar, déjenme integrar, poner aquí, de marco teórico.
Nuestro índice de marco teórico debe estar integrado por aquellos temas que nosotros tenemos que entender o conocer antes de realizar la investigación directamente. ¿Para qué nos ayuda el buscar toda esta información? Nos sirve para poder, repito, conocer y entender de mejor manera nuestra problemática y de esta manera tener ideas posteriores que nos van a ayudar con nuestra investigación. No es nada más de que a alguien se le ocurrió de que tienes que poner cosas antes, no. Nos da una ayuda para poder trabajarlo más adelante. Entonces, tengo clases a distancia, su conceptualización y sus modalidades. Después, clases a distancia en el mundo. Voy a cerrar a clases a distancia en México. Me cierro específicamente a universidades de México y finalmente a brecha social. Incluso esto lo podría plantear al revés. Quizá primero pongo el tema de brecha social en México y después hablo de este otro. Y aquí incluso brecha social y tecnológica en México. Entonces así, justo como están viendo este ejercicio que estoy haciendo, es que se tienen que estar trabajando. Primero tener una idea a partir de la cual parten y después van soltando ideas en el cual, a partir de lo cual se va generando su estructura. En mi caso, pues bueno, básicamente lo estoy planteando de forma unilateral, pero ustedes tienen la posibilidad de hacerlo por equipos. Hace un rato alguien me daba la idea, por ejemplo, del tema de factores socioeconómicos o niveles sociales que permiten la diferenciación. Pues bueno, podemos integrar ese tema de brecha social y tecnológica. Ustedes tendrán seguramente alguna otra idea al respecto. ¿Se les ocurre algún otro tema que podría integrar dentro de mi investigación de datos secundarios? Dentro de mi marco teórico. En este caso, como estamos hablando de una materia de investigación de mercados, quizá no sea tan relevante el profundizar o el adentrarnos tanto en alguna temática en específico. Entonces, con esta estructura que tenemos, me parece que es suficiente. ¿Qué tanta información voy a estar cargando aquí? Dentro, por ejemplo, de esta primera parte, la conceptualización me va a representar una página. Las modalidades seguramente me representarán un par de páginas. Clases a distancia en el mundo, seguramente estaremos hablando de un par de páginas, de una a dos, vamos a poner una, pensando en que nos vamos a adentrar mucho más en México, que serían quizá un par de páginas. Después hablamos de la brecha social en nuestro país, vamos a meterle un par de páginas. Y estrategias de clase a distancia en nuestro país, vamos a pensar que aquí hay 4 páginas. Entonces, esta estructura que acabamos de crear, estamos hablando de 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 páginas de marco teórico que aproximadamente estaremos haciendo. Entonces, una vez que tenemos nuestra estructura, vamos a empezar a generar la información para esta estructura. Este es nuestro índice, nuestra estructura. Ahora vamos a empezar a llenarlo. Vamos al punto 1 y el 1.1. Primero, obviamente hay temas de forma que deberíamos de seguir y demás. Por ejemplo, tamaños, colores y lo que sea. En este caso vamos a poner algo sencillo. Este que es el título, o sí, el título del apartado, vamos a ponerlo de esta manera. Y el tema sobre el cual vamos a trabajar, vamos a hacerlo un poquito más amplio, digamos algo así. Entonces, clases a distancia, lo primero que tengo que hablar es de su concepto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder hablar de su concepto, para poder integrarlo en el marco teórico? Aquí primero, estamos sobre, sí, bueno, sí. Lo que tenemos que hacer es irnos a buscar información, tal como lo hicimos hace un rato, dentro del ejemplo que estábamos viendo. Bien, en este caso, déjenme compartir la pantalla completa. Ahí estamos. Bien, nos vamos a Google y buscamos concepto
de clases a distancia. Buscamos y en Google vamos a encontrar información en general, incluso de Wikipedia, incluso de otras. Pero a mí lo que me interesa son fuentes de datos confiables, entonces me voy a Google Académico, por ejemplo, y hago exactamente la misma búsqueda. En este caso, pues bueno, los resultados que voy a obtener van a ser mucho más orientados hacia alguna revista científica. Un concepto integrador de enseñanza a distancia, me puedo ir a abrir ese documento, que es un artículo del 91, pero pues para este caso no me importa tanto, porque como es un concepto en general, pues da igual si es de otro año, siempre y cuando integre ciertas características que yo sé que debe tener. Por ejemplo, educación a distancia, de acuerdo con Armengol del 82, cubre un amplio espectro de diversas formas de estudio y estrategias educativas que tienen en común el hecho de que ellas no se cumplen mediante la tradicional continuidad física continua. Tenemos entonces primer concepto que yo podría utilizar, el de Armengol, el de Casas, mejor dicho. Tengo acá otro de Sirigliano del 83, que nos habla de otra cosa. Tengo otro de García, tengo otro de Guedes, tengo otro de Holmberg. Tengo, obviamente, la del autor de este artículo, que en este caso se trata de García también. Entonces, aquí en este artículo que encontré en menos de 15 segundos ya tengo conceptos que puedo empezar a utilizar. ¿Cómo lo hago? Seguramente ustedes ya han utilizado diferentes métodos para poder jalar información de artículos científicos. Les voy a mostrar la manera en que yo lo hago. Primero, estoy encontrando el tema, estoy encontrando información que yo necesito, que yo quiero integrar en mi marco teórico. De hecho, aquí estoy encontrando una gran cantidad de conceptos que me generó esta persona ya. Lorenzo García ya hizo un trabajo bastante amplio en el 91, planteando varias definiciones. Entonces, lo que yo voy a hacer en primera instancia, obviamente, es leerlo y después ya jalar lo que me parezca más interesante. Por ejemplo, la no presencialidad, la comunicación contigua, el trabajo independiente de los alumnos, el trabajo fuera del aula, y todo esto son situaciones didácticas que en los estudios convencionales se llevan a cabo cada vez con más asiduidad. Lo que estoy planteando aquí, lo que nos está diciendo el autor aquí, es que en términos generales, cuando estamos hablando de educación a distancia, se integran muchos de estos puntos que también se realizan en clases convencionales. Entonces, a partir de lo que acabo de leer, yo puedo generar mi propia información. Hago una síntesis en mi cabeza o pueden hacer una síntesis en su documento también. Por ejemplo, autores como, ¿cómo se llama esta persona? García. Y él es del 91. Autores como García, 1991, muestran o comentan que el concepto de educación a distancia integra una serie de componentes como lo son, por ejemplo, voy a hacer un listado. Él hablaba de, ¿dónde estamos? Acá está. Él hablaba de no presencialidad, no presencialidad, trabajo fuera del aula, poco contacto cara a cara con el profesor. Incluso ya no me gustó, por ejemplo, en viñetas, voy a regresar. Presencialidad, son muy pocas viñetas y no tengo nada para posteriormente, entonces mejor lo pongo así. Y poco contacto cara a cara. Autores como García en el 91 comentan que el concepto de educación a distancia integra una serie de componentes como lo son la no presencialidad, el trabajo fuera del aula y el poco contacto cara a cara con el profesor. Lo cual ha venido dándose
desde el siglo pasado. Estamos hablando que el artículo es del 91 y para ese entonces esta persona hizo el estudio de antes del 91. De esta manera entonces yo ya tengo integrado que estos conceptos son los que conocía García en el 91 del siglo pasado. Puedo ir trabajando así para jalar información cada vez más reciente. Por ejemplo, podría buscar dentro de mis propios resultados. Vamos a buscar esto de... Acá, este documento que es del 2000, que es más reciente del 91, pero sigue sin ser reciente en su totalidad. Y aquí el autor, que en este caso se trata de... ¿Dónde está el autor? Acá está. Ricardo Valenzuela. Ricardo Valenzuela nos habla de distintos aspectos. Por ejemplo, el aprendizaje a distancia, nos habla de Pavlov, de Skinner, de Ausubel, nos habla de la era del conocimiento, nos habla de distintos aspectos. Aquí nos habla, por ejemplo, ya de detalles específicos. Ojo, no estoy leyendo todo el documento, ni tampoco lo había leído antes. Profe, ¿cómo sabe dónde están las cosas? Pues simplemente por experiencia sé más o menos dónde lo ubican los autores. Entonces, en este caso, nos habla, por ejemplo, de algunos elementos que diferencian el aprendizaje a distancia y el aprendizaje tradicional. Entonces, podríamos plantear acá. Por su parte, Valenzuela, el año 2000, menciona una serie de diferencias entre el aprendizaje convencional y el aprendizaje a distancia. Por ejemplo, aquí sí podríamos integrarle el listado que mencioné de este lado. Incluso, si yo voy a traerme información directa de copiar y pegar, por ejemplo, estoy poniendo tal cual lo que él está diciendo, debería de referenciarlo de una manera distinta. Aquí, por ejemplo, si solamente lo hago así, tendría que poner entre paréntesis al final de lo que estoy copiando directamente. Valenzuela, es el apellido del autor. 2000. Páginas, y aquí es la página 6. No, página 4. Página 4. Ahí está. Bien, ya debieron haber visto esto en metodología de la investigación, pero más o menos se integra de esta manera. Número 1. Busco información. En este caso busqué información de García y de Valenzuela. Ya tengo 2 artículos revisados en este momento. Número 2. Esa información que revisé la tengo que integrar en mi documento. Aquí van para que sea un párrafo más grande. La integro en mi documento de tal forma que tenga sentido y coherencia. No voy simplemente a copiar y pegar lo que dice el artículo. Tengo que plantear mi propia forma de escritura. El documento de García no decía, autores como García comentan que el concepto de educación a distancia. No, eso lo hice yo. Ustedes tienen que hacerlo de una manera similar. Tienen que plantear su propia idea, su propia forma de escritura dentro de su propio texto. Porque si nada más se copian y pegan, se llama plagio. Y el plagio tiene diferentes causas legales que les podrían impactar de forma negativa. Entonces, número 1, revisamos información. Número 2, la información que veamos interesante o que nos sirva, la traemos para acá. Número 3, lo traemos de manera en la cual no estemos simplemente copiando y pegando. Y debemos de referenciar a la persona que lo está diciendo. Así como lo hice con García, así como lo hice con Valenzuela. Número 4, en el caso de que la información sí la tengamos que copiar y pegar por cualquier motivo, hay que referenciar nuevamente y escribir puntualmente en qué página se ubica. Después pasamos a algunos datos más particulares que no les vamos a prestar tanta atención. Ustedes saben, por ejemplo, con el modelo APA, o han escuchado en algún momento, que si la cita que están trayendo tiene más de 40 palabras, tienen que ponerlo con un tamaño de letra más pequeño y con una sangría más amplia.
de manera que se entienda que es una cita textual larga. Bueno, eso ya es un tema que estaremos viendo un poquito más adelante. Bien, entonces tengo documento de García, tengo documento de Valenzuela, tengo alguna información. Después, dentro de mi documento voy a tener también un apartado de bibliografía, donde voy a integrar la información de estas personas. ¿Cómo hago esto? Acá en la parte superior, si estoy trabajando en Word, tenemos un área que se llama referencias. En esta referencia yo puedo ir agregando, precisamente, las citas que estoy teniendo en mi texto. Insertar cita, por ejemplo, agregar nueva fuente. ¿Qué tipo de cita es? En el caso de los que estuvimos viendo hace un momento, son revistas científicas. Autor en primera instancia. Primero era García, vamos a decir que se llamaba Luis García. Después el título del artículo, digamos que se llama Enseñanza 1. Nombre de la revista, Métodos Educativos, México. ¿De dónde saco esta información, profe? Dentro del propio artículo viene la información. Por ejemplo, que me voy hasta arriba. En este caso, el nombre del artículo es Eje. Perdón, el nombre de la revista. Y el nombre del artículo es Los 3 autos del aprendizaje. Aprendizaje estratégico en educación a distancia. Es todo esto completo. ¿Ok? El nombre del autor lo tengo de este lado. El nombre, la fecha y el año lo tengo aquí en la parte superior. La mayoría de los artículos científicos deberían de tener todo esto. Nombre de la revista, fecha, título, periodo, autor y demás. Entonces, ¿en qué año? Digamos que este fue del 91, que es el de García. Páginas, digamos que fue de la 4 a la 65. Y debería integrar también volumen y número. Digamos que aquí es el volumen 2, número 36. Aceptar. ¿Ok? Y ya tengo a García integrado dentro de mi bibliografía. Esta cita que yo tengo ahí, debo de ponerla de este lado. Entonces eso que yo puse de a mano, porque a mí se me facilita así, porque así aprendí a escribirlo, ustedes lo pueden hacer simplemente poniendo aquí García y se les escribe. Acá, por ejemplo, si lo quieren volver a citar, pondrían algo como lo siguiente. En otro texto se menciona que la enseñanza a distancia es mala. Y aquí inserto quién es el que dijo eso. García en el 91. ¿Okay? Una vez que yo ya tengo integrados todas mis citas dentro de mis referencias en Word, lo que puedo hacer es irme al apartado de bibliografía, darle en bibliografía y me va a integrar a todas las citas que yo estoy utilizando. En este caso, García, Enseñanza 1, Métodos Educativos en México, volumen 2, número 36, de la 4 a la 65. Ponerlo otra vez para que quede acá abajo. Y así se va integrando mi bibliografía. ¿Ok? Bien. Espero les haya quedado claro en la manera en que se trabaja este tema de marco teórico. Si surgen dudas o si quieren que hagamos una clase en específico para ver cómo redactar, me lo comentan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les quedó claro o prefieren una clase específica de redacción de marco teórico? Vayan escribiendo en el chat, por favor. ¿Quedó claro o prefieren una clase en específico más a detalle de lo que hemos visto el día de hoy? Escriban en el chat, por favor. Tenemos 3 comentarios. Vamos a integrar un poquito más para más o menos tener una idea más clara. ¿Les quedó claro cómo es que se formula un marco teórico o prefieren una clase más específica al respecto?
¿Por qué pregunto esto? Porque se supone este tema ya lo vieron en clases previas, en materias previas, entonces no debería haber tanto problema, pero si sí lo hay, que no pasa nada, podemos dedicar una clase completa al respecto. Bien, la mayoría nos dicen que está claro, por ahí solamente hay un par de personas que sí quisieron una clase en específico. Pero bueno, entonces se me hace que ya las personas que tengan dudas particulares, pues bueno, me pueden preguntar y trataré de resolverlas lo antes posible para tampoco detener el flujo de la clase. Pero con ustedes que tengan algún tipo de detalle, pues sí, me pueden preguntar, me pueden cuestionar en cualquier momento, ¿vale? Dentro de clase, durante clase y mientras están desarrollando este trabajo, lo pueden estar haciendo. Bien. Por último, el día de hoy, la siguiente tarea que vamos a estar haciendo entonces está orientada a su marco teórico. Lo primero que les voy a pedir que más o menos vayan contemplando es esa estructura que necesita su marco teórico, el índice que van a integrar para poder trabajarlo después. ¿Ok? Para esto, tienen que esperar a que yo les envíe cuál de las ideas que me pusieron de PDAs y de PIMS va a ser la que está aceptada. Pero desde ahorita ya pueden ir pensando en qué estructura podrían integrar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo visto el día de hoy? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Muy bien. Vamos a dejar entonces hasta aquí la clase del día. Muchas gracias por su asistencia, por sus participaciones, por su atención sobre todo. Una clase un poquito aburrida, de hecho. Pero bueno, esperemos haya servido de información para ustedes. Sería todo por hoy. No se les olvide poner presente dentro del chat a partir de este momento, por favor. Que tengan un excelente día, excelente semana también y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos. No se les olvide poner presente.